Saludos cordiales, queridos amigos y hermanos. Seguimos con la serie que trata de las profecías sobre Jesús de Nazaret, con el objetivo de comprobar en la Biblia hebrea si la profecía citada en el Evangelio de Mateo es el cumplimiento de un anuncio predictivo concreto. El estudio comparativo se desarrolla con una exégesis libre de los cánones fijados por la confesión religiosa. El marco de referencia de la serie es el siguiente. En primer lugar, la Biblia hebrea es un libro sociopolítico que interpreta desde la óptica teológica los sucesos ocurridos en los dos reinos rivales. Esto quiere decir que no es un libro histórico ni religioso, sino un conjunto de libros que juzga los hechos de ambos pueblos a través de una creencia religiosa caracterizada por la idolatría y el politeísmo. En segundo lugar, las predicciones de los profetas de la Biblia hebrea, como fue verificado ampliamente en la serie anterior, no poseen credibilidad alguna, en absoluto. En tercer lugar, el pensamiento de Jesús de Galilea fue: 1. El reino mesiánico estaba cerca y Dios enviaría a sus ángeles para eliminar a los romanos e iniciar el periodo de paz y prosperidad infinita en la nación de Israel. 2. El reino mesiánico es en la tierra de Israel, nunca en el cielo, y que empezaría inmediatamente después de la intervención divina con sus fuerzas angelicales. 3. El reino mesiánico es para las ovejas de Israel, nunca para los paganos o para los gentiles, o como decía Jesús de Nazaret, no es para los perrillos. 4. El mesianismo es una ideología político-nacionalista para gobernar el mundo desde Jerusalén bajo el liderazgo del Mesías. No es un movimiento religioso, sino una acción bélica, como afirmaba Jesús: vine a traer guerra y no paz. 5. Para el pueblo de Israel, lo importante es la era mesiánica y no el Mesías. Lo que todos esperaban fue la era mesiánica. El Mesías podía ser cualquier israelita. 6. La muerte de Jesús fue una prueba clara para los judíos que no era el Mesías, porque no trajo la era mesiánica, y con su muerte fracasó su proyecto libertario. 7. Jesús creía ciegamente en el éxito de su proyecto mesiánico. En Mateo capítulo 24, versículos 34 y 35 decía: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta afirmación político-religiosa, que no se cumplió, por lo menos sirvió para demostrar que Jesús de Galilea fue otro falso Mesías y otro falso profeta. Finalmente, en cuarto lugar, el evangelio atribuido a Mateo se escribió entre los años 80 y 100, copiado de Marcos y de la fuente Q, según los académicos y los apologetas. Sin embargo, estudiando a los padres de la iglesia, hay fuertes indicios de que el autor del evangelio de Mateo fue Justino Mártir, el filósofo y teólogo romano del siglo II. El objetivo del evangelio de Mateo es demostrar que Jesús es el Mesías prometido por el dios cananeo Yahvé, pero a Jesús lo convierte en un semidios de origen divino, redefine el concepto del reino, altera la misión de Jesús para Israel y el mundo y le otorga poder de perdón y o condenación eterna, siguiendo la escuela doctrinal de Saulo de Tarso. Muy bien, dentro de este marco de referencia, el título de esta segunda lección es El lugar de nacimiento. La profecía que vamos a examinar está en Mateo capítulo 2, versículos 4 al 6. Voy a leer la versión de la Biblia Reina Valera, revisada, edición 1960. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel.
El evangelista está argumentando su ideología político-religiosa que Jesús es el Mesías de Israel. Para demostrar que su postura es la verdad, Mateo empieza su evangelio con la genealogía de Jesús, para probar que Jesús es el legítimo descendiente de David y que por tanto es el Mesías prometido por el Dios Yahvé a la niña de sus ojos. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 16 y 17 dice: Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. El Dios Yahvé, experto en promesas, le garantizó al rey David por medio de su mensajero que su reinado sería para siempre, eternamente. Es decir, que un descendiente directo del monarca ocuparía el trono del reino de Judá en cada etapa de su historia. Sin embargo, desde la caída de Judá en manos del imperio babilónico, a Yahvé le fue imposible cumplir su palabra, como tantas otras. Así que la promesa divina para David le fue entregada por el profeta Natán, otro adivino político y mentiroso, que cuando David cometió adulterio con Betsabé, con el agravante de ordenar el asesinato del esposo de su amada amante, la ley de apedrear a los adúlteros establecida por el Dios Yahvé fue ignorada, tanto por el profeta inmoral como por la élite sacerdotal, política e hipócrita. Basado en este precedente, quizá, el adulterio cometido por el ardiente Dios Yahvé con la esposa de José, María, la madre de Jesús, también quedó impune. Al hijo de la relación adúltera entre David y Betsabé, Yahvé esperó que naciera y le sacó la vida. Al hijo nacido de la relación adúltera entre Yahvé y María, a Jesús de Nazaret, Yahvé esperó que fuera adulto y le sacó la vida a través de una cruel tortura. La conexión entre ambos adúlteros fue tan profunda que Yahvé le confesó al rey Saúl. En primera de Samuel 13:14 leemos: Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Si usted quiere conocer el corazón de Yahvé, estudie la vida de David en la Biblia hebrea y descubrirá todo lo que agrada al Dios edomita, la deidad adoptada por el reino de Judá. Para Mateo, si el Dios Yahvé y el rey David son de un solo corazón, y por la promesa que le hizo sobre el trono, el evangelista deduce que el Mesías debe ser también efrateo, y en su obra literaria, el héroe nace en Belén, igual que el rey David. En primera de Samuel, capítulo 17, versículo 12, en la primera parte dice: Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. Así que el evangelista Mateo creó primero el árbol genealógico a base de numerología, empleando los números cabalísticos 7 y 4, para conectar poética y artificiosamente a Jesús con el rey David. Enseguida hizo coincidir el lugar de nacimiento con el del monarca en el afán de legitimar su ideología político-religiosa de que Jesús es el Mesías de Israel. Mateo capítulo 2, versículos 4 al 6 dice: Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo crea la escena protagonizada por el rey Herodes el Grande, monarca respetado y admirado por sus virtudes políticas y por las obras construidas, como el majestuoso templo dedicado al Dios Yahvé que lleva su nombre. El detalle es que era odiado por los judíos,
Por eso Mateo lo presenta como preocupado por su trono ante un nonato y supuesto rey que amenazaba su reinado. Sin embargo, la historia nos cuenta que Herodes durante 3 décadas supo eliminar a sus adversarios, por lo que sería imposible pensar que tuviera miedo de alguien que ni siquiera había nacido. Es un relato piadoso y a la vez malicioso, como la muerte de los inocentes, porque cuando Jesús nació, Herodes ya había muerto. Según Mateo, los sacerdotes informaron al monarca que el Cristo debe nacer en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Examinemos entonces la predicción del supuesto adivino de Yahvé, cuyo nombre no menciona el evangelista. Miqueas capítulo 5, versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Este relato corresponde al avance del ejército asirio cuando Sennacherib, rey de Asiria, había herido al monarca Ezequías, rey de Judá. El profeta destaca la valentía del pueblo al enaltecer el espíritu combativo en la defensa como sucesores de los grandes guerreros. En el versículo 2, Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas e Isaías son profetas contemporáneos y disidentes, fuera de la élite sacerdotal. Por esa igualdad de condición y profesión, el capítulo 5 de Miqueas y el 7 de Isaías hablan del mismo hecho histórico y cifran la esperanza del pueblo en el mismo caudillo o líder. Miqueas sabe que el rey que está sentado en el trono es de origen efrateo, porque escribe una historia conocida por el profeta y al fin y al cabo por el pueblo y todos sus vecinos. Pero como de costumbre, escribe como si fuera una predicción para que el pueblo siga confiando en el Dios Yahvé y sus mensajeros, mediante profecías montadas con hechos y protagonistas muy bien conocidos, un procedimiento habitual en el profetismo bíblico. El profeta cita al pueblo de Belén en alusión al rey David y a su dinastía, para significar que de Belén salen los monarcas de Judá desde el principio, desde tiempos antiguos o remotos, y con el uso de la exageración desde los días de la eternidad. Lo cierto y concreto en este texto es que el autor no habla de Jesús, ni profetiza sobre Jesús, ni se refiere a Jesús, ni tan siquiera asintóticamente, en absoluto. En el siguiente versículo, Miqueas capítulo 5, versículo 3 dice: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Es muy probable que este texto le sea conocido a usted o esté fresco en su memoria, porque en la lección anterior me refería a una cita del mismo tenor y época y sobre el mismo tema. Isaías 7:14. Pues bien, el Señor mismo va a darles una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Ambos se refieren a la misma persona, a la esposa del rey Acaz, monarca de Éfrata, que había dado a luz a Ezequías y que al momento en que los profetas escribían sus versiones respectivas sobre el mismo hecho, Ezequías estaba ocupando el trono de Judá. Vemos también en Miqueas 5:3, así como en Isaías 7:14, que el autor no habla de Jesús, ni predice sobre Jesús, ni se refiere a Jesús, ni tan siquiera tangencialmente, en absoluto. Miqueas 5:4 dice: y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Durante el reinado de Ezequías hubo una tensa calma, porque Judá pasó a ser un vasallo de Asiria
a quien pagaba tributo. Mientras pagaban el impuesto, podían sentirse seguros, una seguridad adquirida por el poder del dinero y la negociación, y no por el poder de Yahvé y de la oración, hecho que Miqueas oculta intencionalmente y la verdad se desfigura. En el texto Miqueas tampoco habla de Jesús, ni anuncia a Jesús, ni se refiere a Jesús. Además, Jesús nunca apacentó al pueblo de Israel, ni con él estuvieron seguros. Más bien fue peor, porque después de Jesús de Nazaret desapareció Israel por casi 2000 años. Miqueas capítulo 5, versículos 5 y 6 dice: y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. El gobierno del rey Ezequías fue la paz para el pueblo de Judá, gracias al pago de tributo. Por tanto, el autor de este par de versículos se muestra confiado y alardea con su pluma porque ya pasó el peligro de la invasión armada. En este escenario en que existía el imperio asirio, no se menciona a ningún Mesías, mucho menos la figura o la persona de Jesús de Galilea, quien obviamente nunca fue monarca y nunca trajo ninguna pizca de paz para Israel. En Mateo capítulo 2, versículos 4 al 6, el escritor proporciona otra prueba para sostener su ideología mesiánica sobre Jesús. Transcribe un hecho histórico y lo presenta como un mensaje profético, para así demostrar que el lugar de nacimiento de Jesús fue anunciado anticipadamente. Sin embargo, acabamos de comprobar que Mateo procedió al empleo deshonesto de un texto claramente histórico y lo citó como una predicción del lugar de nacimiento de Jesús. Este procedimiento tramposo sorprende al lector y le ofende en su buena fe, generando una legítima desconfianza sobre la veracidad del contenido de toda la Biblia cristiana. Con esta comprobación, veamos ahora la versión de los otros evangelios sobre el lugar de nacimiento de Jesús. Marcos y Juan le llaman Jesús de Nazaret. Ambos evangelios aseguran que Jesús procedía de Nazaret y nunca mencionan que es oriundo de otra ciudad. Es muy significativo destacar que el uso común para referirse a Jesús es Jesús de Nazaret, porque de allí procede. Bajo este mismo concepto tenemos a José de Arimatea, María de Betania, Pablo de Tarso, María de Magdala, etc. Lo cierto y habitual es añadir al nombre de la persona la ciudad de origen o de nacimiento. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Moisés nunca habló de Jesús en la ley y estamos comprobando que los profetas tampoco anunciaron su nacimiento. La ideología del mesianismo era nueva en Jerusalén, porque recién en el siglo V antes de Cristo trajeron del país persa los sacerdotes prisioneros en Babilonia. Así que el mesianismo empezó a tomar fuerza un par de siglos antes que Jesús naciera. El evangelio atribuido a Juan, al asegurar que tanto Moisés como los profetas predijeron que Jesús sería de Nazaret o que nacería en Nazaret, no tiene ninguna comprobación en la Biblia hebrea. Carece completamente de respaldo escriturario. Mateo capítulo 13, versículo 57 dice: y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa.
Note que aquí Jesús contradice completamente la intención de Mateo de hacerlo nacer en un lugar distinto y distante de su tierra natal, la aldea de Nazaret. La confesión de Jesús prueba que es nazareno, porque habrá oído de sus padres desde pequeño, y así eran conocidos en el poblado. Si no fuera verdad, los escribas, fariseos y sacerdotes le hubieran acusado con alegría maligna diciendo: tú no eres nazareno, sino efrateo. Por otro lado, no existe ningún relato de que Jesús haya visitado a sus parientes en Belén, ni de sus hermanos, ni de su madre, considerando que por lo menos una vez al año subían a Jerusalén para alguna fiesta religiosa, y Belén les quedaba tan solo 7 kilómetros de distancia. Además, si María fuese realmente de Belén, ¿cómo se explica que no encontró ni un solo pariente o conocido para hospedarse por lo menos de emergencia debido a su embarazo? Curiosamente, no había en Belén ninguna persona sensible y dispuesta a realizar un acto humanitario. Tanta fue la desgracia de la llena de gracia que parió entre los animales. Perdón. Así que Mateo y Lucas son los únicos que cuentan del nacimiento de Jesús en Belén, y ambos presentan relatos incoherentes y contradictorios entre sí. Mateo capítulo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Los magos le encontraron al recién nacido en una casa, y no entre los animales ni en un pesebre. Si los padres de doña María eran de Belén y tenían una casa allí, ¿cómo se explica que la bienaventurada tuvo la desventura de dar a luz en el establo? Esto solo se comprende a la luz de la ley de la primogenitura, donde Yahvé establece en Éxodo capítulo 13, versículo 2. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Para el Dios Yahvé, una persona y un animal están en el mismo nivel y son de igual valor, lo cual justifica que su hijo primogénito con María la casada naciera entre los animales. Lucas capítulo 2, versículos 2 al 5 dice: este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Se fueron allá para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Según Lucas, Jesús nació en Belén porque su familia fue obligada a cumplir con un censo. Cuando Judea fue anexada a Siria, Cirenio o Publio Sulpicius Quirinius la incluyó en el censo. Sin embargo, y según el historiador judío Flavio Josefo, el censo tuvo lugar 37 años después de la derrota de Antonio por Octavio en la batalla de Accio, es decir, en el año 6 después de Cristo. Entonces, según Lucas, Jesús nació en el año 6 después de Cristo y no en los días del rey Herodes, como afirma Mateo, porque Herodes el Grande falleció en el año 4 antes de Cristo, 10 años antes del censo. Flavio Josefo agrega otro dato determinante, que este censo supuso una revuelta armada dirigida por Judas el Galileo, natural de Gamala, y que el propio Cirenio había sofocado la revuelta, lo cual sería absurdo si aún viviera Herodes el Grande, pues siendo el rey de Judea, le correspondía a él sofocar ese levantamiento. Así que el semidios Mesías de Israel cuenta con 2 certificados de nacimiento. Jesús es nazareno y efrateo, porque nació en Nazaret y en Belén al mismo tiempo.
Irónicamente, este milagro se produjo por inspiración del Espíritu Santo de Yahvé, el Dios tres veces santo. Muy bien, en base a todo lo expuesto, podemos afirmar con otra prueba que la Biblia cristiana carece de veracidad, de credibilidad y de autoridad. Por tanto, no tiene veracidad ni credibilidad el dogma de la encarnación divina del Dios Yahvé humanizado en Jesús. Tampoco tiene veracidad ni credibilidad el dogma de la inerrancia de la Biblia, porque no tiene error ni contradicción alguna, supuestamente. El dogma de la inspiración de la Biblia, que el Dios Yahvé dictó a sus santos escribas, o el dogma de la segunda persona de la Trinidad, que Jesús de Nazaret es otro Dios. Tampoco tiene veracidad el dogma de la Santísima Trinidad, que el Dios Yahvé, el Dios Jesús y el Dios Espíritu Santo constituyen una sola entidad y los tres actúan en plena y absoluta armonía. Muy bien, concluyo esta exposición con las palabras del escritor ruso León Tolstói. Vivir en contradicción con la razón propia es el estado moral más intolerable. Reitero, vivir en contradicción con la razón propia es el estado moral más intolerable. Muy bien, agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.